Buenas tardes, mi nombre es Camila Neira y les hablaré sobre la interacción corazón-pulmón. En primer momento se debe conocer que la interacción corazón-pulmón están presentes en pacientes sanos y pueden verse afectados en estados patológicos. Frente a las características anatómicas y fisiológicas se debe conocer que tanto corazón como pulmón se encuentran dentro del tórax y que la función de ambos es garantizar el aporte de oxígeno en los tejidos. Para mejorar la eficiencia de alguno de estos, se tienen en cuenta el uso de inotrópicos o el soporte ventilatorio. En la interacción existen cambios fisiológicos estructurales. La evidencia habla del momento en el que hay una afección pulmonar, también habrá una afección cardíaca. El principal efecto a nivel cardíaco por cambios de presiones pulmonares se denota en el ventrículo derecho, ya que por su escasa masa muscular comparado con el ventrículo izquierdo, su reserva contráctil a nivel cardíaco es mucho menor. También se evidencian cambios tanto anatómicos, hemodinámicos como estructurales, presentando un aumento de frecuencia cardíaca, volumen telediastólico y masa del ventrículo derecho. En la actualidad, por la interacción corazón-pulmón, se conoce que el aumento de la presión intratorácica se asocia a una afección en el rendimiento cardíaco, por determinantes principales como frecuencia cardíaca, precarga, poscarga y contractilidad, conllevados a un cambio de presión intratorácica o a un aumento del volumen pulmonar. Frente a los efectos de la respiración en la función miocárdica, contamos con que en la precarga el volumen de sangre es el que le da el inicio a la contracción y puede estimarse por la presión al final de la diástole. En el caso de la poscarga se ve afectada la fuerza con la que se opone la expulsión de la sangre. Y en el caso de la contractilidad se afecta la propiedad del músculo para acortarse al desarrollar mayor tensión de la pared ventricular. Teniendo en cuenta esto, el volumen sistólico y el gasto cardíaco están determinados por la precarga netamente. Se debe tener en cuenta que en ventilación mecánica, debido a la presión positiva, se aumenta la presión intratorácica y disminuye el gasto cardíaco, lo que nos conlleva a una disminución en el aporte de oxígeno. En los efectos de la presión intratorácica, se debe tener en cuenta que esta misma afecta directamente los gradientes de presión junto con la presión de eyección del ventrículo izquierdo, conllevando a signos de bajo gasto cardíaco, ya sean causados por disminución de la distensibilidad, disminución del volumen circulante o un aumento de la presión de la vía aérea, presión media de la vía aérea. En el caso de los efectos en el retorno venoso, se tiene en cuenta que hace referencia a la cantidad de sangre que fluye desde las venas a la aurícula derecha por minuto. En caso de esta interacción, se encuentra determinada por tres factores, que son la contracción de los músculos, las fluctuaciones de la presión abdominal y la alteración de la presión torácica. Para minimizar los efectos de corazón-pulmón se debe tener en cuenta minimizar el trabajo de la respiración, minimizar los cambios negativos de la presión intratorácica, prevenir la hiperventilación, prevenir la sobrecarga de volumen y aumentar la contractilidad cardíaca. Frente a la interrelación entre estos dos órganos, se debe tener en cuenta que la resistencia vascular pulmonar es la principal variable, afectando siempre la precarga, poscarga y contractibilidad miocárdica. Comparto un poco de la bibliografía consultada. Muchísimas gracias.